La felicidad, el objetivo fundamental del ser humano, y la riqueza, cualquiera fuera su connotación, su principal baluarte. Todos de alguna manera se encuentran en busca de esa felicidad. Una felicidad asociada a un estado de plenitud total, no como le enseña Elohim, Dios, pero sí como le impone el mundo, las circunstancias y los anhelos individuales y personales. Nada más egoísta y autosuficiente que hacen más que reflejar un estado de precariedad del ser humano y de esclavitud propia del sistema sobre el cual las personas invierten la mayor cantidad de su tiempo, de sus vidas, comúnmente llamado vanidad, porque todo es vanidad. Llegar a la meta sea cual fuera el precio, la lógica que impone este mundo caído. Una carrera profesional, llegar al cargo más importante en una compañía, tener la mejor casa en un barrio privado, o el último vehículo, o lucir una estética personal acorde a la moda de turno, vacaciones en el mejor sitio, o el último celular del mercado. O quizás ocupar una posición jerárquica o un ministerio dentro de una iglesia. Entre tantas y tantas cosas que el individuo lucha por alcanzar, para así encontrarse en un estado de felicidad total o momentánea. Y esta prosperidad no se encuentra para nada ajena a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos que viven hoy las iglesias. Pero que lejos está de ser la prosperidad de la cual habla nuestro Adón Yeshua. Porque aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, de Elohim. Y porque el que ama el mundo y las cosas que están en él, el amor del Padre no está en él. Y existe un evangelio encubierto entre los que se pierden, conocido como la teología de la prosperidad, o conocida como el Evangelio de la Prosperidad. Un conjunto no sistematizado de enseñanzas y doctrinas de hombres, de ciertos grupos religiosos, católicos, protestantes, que enseñan que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una evidencia externa del favor de Dios. Conocida también con muchos conceptos como palabra de fe, confiésalo y recíbelo, decláralo o decrétalo, o conquistá aquello que el enemigo te ha arrebatado. Conquistá lo que Dios tiene para ti y para tu vida. Esta teología de la prosperidad establece que Dios quiere la victoria y el éxito en la vida de sus hijos, y que están destinados a ir de victoria en victoria. Dios quiere que sus hijos sean abundantes en cuanto a economía, salud, conocimiento y en todos sus caminos. Y para ello, tú debes conquistarlos y ser gobierno en cada una de las áreas de tu vida. Para ello, estos hombres o estas congregaciones se valen de muchos pasajes bíblicos mal interpretados o mal enseñados, como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, fomentando aún más los apetitos carnales de los individuos, que recurren a todo tipo de congregación para solucionar sus problemas o deseos. Sin embargo, podemos observar en la Escritura, y al repasar las palabras de Yeshua y de sus talmidín, sus discípulos, lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días, en los postreros tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán
apariencia de piedad, pero negaron la eficacia de ella. Estos hombres son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, que no irán hacia adelante porque su insensatez es manifiesta a todos. Pero nuestro Adón siempre nos exhortó a seguir su doctrina, su conducta, su fe, su amor, su paciencia, porque aquel que quiera ser un verdadero discípulo del Señor sabe que va a pasar persecuciones, padecimientos, como le sobrevinieron a sus discípulos. Y también a todos los que quieran vivir de alguna manera piadosamente en Yeshua van a padecer persecución. Pero los malos hombres, aquellos que tienen cierta apariencia de piedad, los engañadores, van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero es necesario que tú, como hijo de Elohim, como hijo de Dios, persistas en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y que retengas la fe, ¿sí? Que seas sabio en cuanto a la fe. Para que podamos entender un poco mejor, ¿sí? Con claridad, qué es esto de la teología de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad, debemos saber de que siempre e históricamente la mayor preocupación de las iglesias católicas y protestantes evangélicas ha sido el hecho de no poder retener a las personas que asisten a una iglesia o a aquellas que profesan de alguna manera convertirse, ¿sí? Al poco tiempo abandonan las iglesias, abandonan las bancas de las iglesias y, entre comillas, se apartan, ¿sí?, de la iglesia, no vuelven más. Cuando un grupo de personas, o una persona en particular en estos tiempos, afirma de que por revelación, por visión o cualquier otro tipo de medio que Dios le haya mostrado en materia de fe, a lo que realmente se encuentra escrito y sellado en la palabra del Eterno, ¿sí?, de Yahweh, está de alguna manera contradiciendo y menospreciando la autoridad de la Escritura y su veracidad. Debemos recordar que desde la época de Yeshua siempre existieron falsos maestros o falsos profetas que de alguna manera aseveraban, ¿sí?, tener revelaciones diferentes a las que Elohim, por medio de su profeta Moshe, le había revelado a su pueblo Israel. En la actualidad existe un modelo que ha adoptado, ¿sí?, la inmensa mayoría de las congregaciones, fundamentalmente en América, que tiene que ver con el hecho de hacer iglesia pero de una manera diferente, ¿sí? ¿Qué es esto de hacer iglesia de una manera diferente? Se incorporan nuevos conceptos relacionados a la nueva era que tienen que ver fundamentalmente con el materialismo, la metafísica, el control mental, ¿sí? Se siguen falsas visiones, se hace un fuerte hincapié en el autoritarismo de los líderes, se lleva a aquellos fieles a quienes asisten a estas iglesias a alejarse de sus familiares, ¿sí? Se introducen nuevas herejías, como por ejemplo el hecho de pedirle perdón a familiares muertos o el hecho de quebrar de alguna manera maldiciones generacionales. Se hacen uso de técnicas de visualización, se predica sobre prosperidad, sobre confesión positiva. De alguna manera se le enseña a la persona de que uno es su propio Dios, ¿no? Se alimentan los apetitos carnales y el egocentrismo. Llevan a la persona a un mundo de aislamiento, ¿sí? Se aleja totalmente del mundo que lo rodea y se produce una distorsión de las enseñanzas bíblicas, ¿sí?, para endiosar de alguna manera una visión, una nueva visión de estos hombres que se encuentran al frente de estas congregaciones y que se imponen sobre la vida de todos aquellos que buscan de manera genuina y de corazón a Elohim, a Dios. Algunas de las características principales de estas congregaciones que tienen de alguna manera un nuevo modelo, una nueva manera de hacer iglesia,
leas esto entre comillas, tiene que ver con una nueva interpretación de la escritura. Se utilizan fuentes de autoridad que no son bíblicas, se utiliza una jerga especial o un glosario especial en materia de conceptos espirituales nuevos. Existe un liderazgo fuerte e indiscutido, con una estructura piramidal bien desarrollada, en donde se lleva adelante un control estricto sobre la vida de cada uno de los que asisten a una congregación, y proclaman que su organización de alguna manera es la única con la que Dios trata y aprueba, ¿no? Por lo general son iglesias ecumenistas, mezclan diferentes doctrinas y las adecúan en función de sus propios propósitos. Pero no hacen otra cosa más que provocar en aquellas personas que de corazón siguen a Elohim, al Dios de Israel, un lavado de cerebro, un abandono de la familia y de sus amistades, una supresión de la individualidad y sumisión total al liderazgo impuesto en la iglesia, y un brutal adoctrinamiento a enseñanzas heréticas. De hecho, muchas sectas promueven la falsa idea de que Dios les ha revelado algo especial. Y este modelo se denomina el gobierno de los 12, ¿sí? Un gobierno dentro de las congregaciones o de las iglesias, llevado adelante mediante un liderazgo de éxito a través de 12 personas o 12 discípulos. Se involucra a cada una de las personas a tener su propio discipulado, a tener sus propios 12 discípulos, y con ellos se les da una fuerte autoridad, ¿sí? Que no es otra cosa que alimentar su ego personal con una carencia total de la estructura bíblica y del conocimiento de la palabra de Elohim, ¿sí? Se adoctrinan a las personas a entender de que Dios los envía a alcanzar a todas las naciones enteras, o a proclamar a Cristo hacia las naciones, a conquistar al mundo para Cristo. Y aunque muchas congregaciones no se definen como iglesias G12 o del gobierno de los 12, implícitamente utilizan varios o varias de estas prácticas que tienen que ver con la nueva era y que no son bíblicas, para asegurarse un crecimiento numérico garantizado. El método es simple y sencillo. En breves palabras, funciona de alguna manera, como se diría en el mundo secular, como una franquicia, ¿sí? Se adopta esta nueva visión, se incorpora al establecimiento, a la iglesia o a la congregación, se promueve a través de una estructura piramidal, a través de los fieles, y se emplean diferentes técnicas, discursos, métodos y un glosario especial diseñado con nuevos conceptos espirituales, ¿sí? Cuyo principal pilar es la famosa escalera al éxito, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con 4 puntos: ganar, consolidar, discipular y enviar, ¿sí? Posteriormente, aquellas personas que van llegando a las iglesias se las incorporan a diferentes células que son parte de esta estructura piramidal, y aquellas personas que van progresando en función de la visión que la congregación lleva adelante, que básicamente es una visión ecuménica, se la va incorporando una escuela de liderazgo con el propósito de formar nuevos líderes o adeptos a esta visión de hacer nueva iglesia o una iglesia nueva. Cabe destacar que este tipo de iglesias, en algún determinado momento de la asistencia de las personas al lugar, se nos invita a mantener durante aproximadamente un fin de semana un encuentro con Dios, a participar de un encuentro con Dios. Se lleva a la persona a un retiro, de alguna manera. Tengamos en cuenta que este tipo de retiro siempre fue practicado por la iglesia jesuítica y la iglesia católica, pero se incorporan elementos que tienen que ver con la nueva era o la metafísica.
aquellas personas que asisten a este tipo de encuentro con Dios, se les hace pedir perdón a todos aquellos familiares que están muertos, también escribirle cartas a aquellos familiares que de alguna manera hace tiempo que no ven y que no pueden perdonar. Se hace hincapié en muchísimas heridas emocionales. También de alguna manera se prohíbe a los participantes durante el tiempo en que se lleva adelante este tipo de encuentros a establecer un pacto de silencio en donde no pueden hablar absolutamente con nadie y son despojados de sus elementos personales, ¿sí? Para establecer cualquier tipo de comunicación con el mundo exterior, ¿sí? Una locura, realmente. Y no solamente eso, sino que son prácticas heréticas y antibíblicas, ¿sí? Por supuesto, se les hace abonar a los encuentristas y a aquellos que sirven en este tipo de encuentros el importe o el dinero económico correspondiente. Para finalizar, las personas llegan a su congregación o a su iglesia aduciendo haber tenido realmente un encuentro con Dios sin tener conocimiento de la escritura bíblica y de haberse entregado a Cristo, de haber aceptado a Cristo como su Salvador. Se dan fuertes testimonios, ¿sí?, delante de los asistentes y de alguna manera se declara la victoria sobre la vida de la persona y la victoria sobre el enemigo, ¿sí? Prácticas de alguna manera antibíblicas y totalmente heréticas, ¿sí? En relación a esta nueva forma de hacer iglesia o este nuevo modelo o esta nueva visión, debemos decir de que ecuménicamente les sirve. Aquellos que están al frente de estas congregaciones les sirven, pero no hace más que producir una rotación constante de personas que con el tiempo van abandonándolas, ¿sí? Y no produce de alguna manera conversiones genuinas o personas regeneradas, ¿sí? Pero vamos a ir un poco a la escritura, ¿sí? A segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores o maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Adón, al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto se conoce de alguna manera como los sensuales del espíritu. Aquellas personas que estando al frente de este tipo de congregaciones seducen a las almas inconstantes, aquellas personas que se encuentran perdidas en este mundo con heridas y con muchos problemas, ¿sí? Seducen este tipo de almas, pero de alguna manera las seducen con viandas, ¿sí? Se alimentan los apetitos carnales, ¿sí? Las personas recurren a la iglesia para solucionar sus propios problemas o para esperar ese milagro que desde hace tiempo esperan y que no lo pueden recibir. Segunda de Pedro 2, 17 al 19. Estos, es decir, los falsos maestros, son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, se van con las concupiscencias de la carne en disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Les prometen libertad, pero son ellos mismos siervos de corrupción. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, si son de Dios, porque muchos falsos maestros y profetas han salido por el mundo. Primera de Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua. Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tengan en cuenta que aquí Yeshua se estaba refiriendo a todos aquellos rabinos y fariseos que enseñaban doctrinas talmúdicas, ¿sí? Actualmente el judaísmo ha elevado el Talmud o la tradición oral al mismo nivel de la Torá o la instrucción o la enseñanza de Moshe. Así que imagínense ustedes si Yeshua llamó a esos maestros, a esos rabinos, generación de víboras, ¿qué podemos estar viviendo en este tiempo? Por eso hay que estar atentos y escudriñar la palabra de Yahweh, la palabra de Elohim. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la emuná, de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6, del 3 al 7, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Adón Yeshua y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad, atentos, como fuente de ganancia. De los tales, apártate. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os aflijáis por vuestra vida, por qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, o qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:31. No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yeshua constantemente nos enseñaba de que pedíamos y no recibíamos porque no sabíamos pedir. Porque pedíamos para gastar en nuestros propios deleites, ¿sí? Nuestro Adón siempre nos enseñó de que es mejor lo poco con el temor de Yahweh que las muchas ganancias donde abunda el pecado, ¿sí? Bienaventurado el ojo misericordioso, porque dio de su pan al indigente. Ya lo decía Pablo, Hechos 20, 29 al 31. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Por lo tanto, estén alerta. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque en realidad si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Ruach, el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a enseñanzas o doctrinas de demonios, que mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Evangelio de la Prosperidad, o la teología de la prosperidad, es una herejía encubierta, destructora,
para confundir, para engañar, para extraviar. Si bien en la Escritura encontramos numerosos pasajes en los cuales Elohim, ¿sí? Yahweh, nos habla de la prosperidad, no debemos ser dogmáticos en cuanto a estos pasajes y establecer un conjunto de enseñanzas o doctrinas sobre las cuales terminan siendo un fundamento para el creyente sobre el cual profesa fe, ¿sí? No podemos poner otro fundamento sobre nuestra fe que no sea el testimonio de Yeshua, ¿sí? Un joven rico se acercó a Yeshua y le preguntó qué cosa debía hacer para ganarse la vida eterna, que desde la juventud había guardado absolutamente todos los mandamientos, todos los misbot. Y Yeshua conocía su corazón y sabía que existía idolatría aún en su corazón y un amor por las riquezas. Y le exclamó que tomara todo lo que tenía, lo vendiera y se lo entregara a los pobres, y que iba a hallar un tesoro en el cielo. Ese joven se marchó triste, afligido, y la enseñanza de Yeshua fue que difícilmente aquellos que aman las riquezas van a poder entrar en el reino de su Padre, en el reino de Elohim. La enseñanza hacia aquellas personas que buscan de Dios acerca de ser gobierno en cada una de las áreas de su vida, de conquistar aquello que Dios tiene para su vida, o lo que el enemigo les ha arrebatado por medio de declaraciones o decretos, desconociendo la soberanía del Dios Todopoderoso, no es otra forma de idolatría, teniendo como Dios al Dios de las riquezas. Porque ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. La voluntad de Dios, de Elohim, para nuestras vidas, no es otra que nuestra santificación, que tiene que ver con morir a los deleites y deseos de este mundo caído, a aquellas conductas que nos esclavizaban. Y esa santificación es una tarea que lleva adelante el Ruach HaKodesh, o Espíritu de Santidad, en aquellos hijos de obediencia, y de obediencia a lo establecido, revelado y sellado en la Escritura. Sham,